Bien. Aquí, en esta placa, les indica el ángulo que hay entre la fuerza y el vector posición. En este caso está a 90 grados. Y esta otra también está a 90 grados. ¿Sí? Si yo aplico una fuerza horizontal, no va a haber torque porque el ángulo va a ser 0. Sería θ igual 0, no hay torque. O sea, mientras el ángulo tenga un valor, yo tengo algo de torque. Cuando es 0, no hay torque. ¿Por qué? Por definición, el momento torsor es un producto vectorial entre el vector posición y la fuerza aplicada. Vamos a la placa 27. La definición de torque. Torque es producto vectorial de la fuerza y la distancia, que significa módulo de F por módulo de D por el seno del ángulo que forma entre ellos. Porque, por definición, y D por el seno de θ, D por el seno de θ, ¿qué me da? La distancia mínima que hay entre la fuerza aplicada al cuerpo. La distancia mínima entre la fuerza y el punto de aplicación. Acá le aclara que se usa la convención internacional que hay es que el torque será positivo si el cuerpo gira en sentido antihorario, mientras que será negativo en el sentido horario. Unidad del torque, fuerza Newton, distancia al metro, Newton por metro. En cambio, el trabajo también era Newton por metro, pero nosotros lo poníamos en Joule porque es otro significado. El trabajo es un número y el torque es un vector. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien. Ahí viene un problema, este sería el problema 17 en esta placa, o sea que va a continuar al taller que ustedes tienen. Hice un sistema de triple cilindro. Aplico una fuerza aquella, acá hay son poleas que están puestas superpuestas. ¿Se entiende esto cómo es? Y tengo una masa 2, o sea, estas poleas están acopladas entre ellas. Y entonces yo voy aplicando la fuerza 3, esta le mueva la placa 2, el disco 2 me va a levantar este cuerpo. Y el disco chiquitito va a bajar el cuerpo. Y entonces acá hay sumatoria de momentos que podemos analizar. Entonces me pregunta, determinar el valor de F3 de tal manera que el sistema se encuentre en equilibrio. ¿Alguien tiene una idea de cómo se puede resolver eso? Hola. ¿Y no será la sumatoria de momento? Claro, una es un momento y despejar la fuerza 3 para que quede la sumatoria igual. Ahí tenemos nosotros. Siempre que me pregunten equilibrio, yo tengo que saber de que para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas aplicadas en todas las direcciones tienen que ser 0. Y la sumatoria de momento torsor aplicado en todas las direcciones también tiene que ser 0. Entonces aquí tenemos momento en la dirección X, momento en la dirección Y, y la sumatoria de momento de eso tiene que ser igual a 0. Así que bueno, eso es aparentemente ahí es solamente sumatoria. Bueno, vamos a ver cómo se las arregla. Veamos otra placa. Aquí todo esto para ir reforzando lo que sabemos. El momento que realiza esta fuerza es fuerza por distancia y es positiva. Y esto es un producto vectorial,
pero como el ángulo es 90 grados, seno de 90 es 0, por lo tanto, esto es F por D, el momento. ¿Quién sabe el momento de la placa del medio? ¿Cuánto será el momento? ¿Es mayor o menor que la de arriba? ¿Hola? Son iguales. Son iguales porque al multiplicar F sobre 2 por 2D me da lo mismo. ¿Sí? Y es positivo también. La tercera, sin embargo, es F por D, pero el ángulo ya no es 90. Y encima está girando en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, el momento del tercero es negativo. ¿Por qué? Porque es un producto vectorial. ¿Qué ángulo está formando en el tercer caso la fuerza con el vector? Miren, el vector desplazamiento, el vector que une el punto de aplicación con el centro de giro está para la derecha. O sea que esto está a menos 90 o 270. Ustedes saquen qué me da ahí y van a encontrar el resultado. De todas maneras, por la regla de los signos ya sabemos que es negativo. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces esto es Sí, profe. seno de 270 será menos 1. ¿Saben para qué yo les he tomado el trabajo de recolectar las placas estas? Para que ustedes tengan un lugar donde repasar sintéticamente los conceptos. Miren, aquí hay otra forma. ¿Qué pasa si yo aplico esta fuerza a un cuerpo? Acá está este sería el punto de aplicación, el negro. Entonces el vector posición es R. O sea, el punto de aplicación está a una distancia R del sistema de coordenados. Y le aplica una fuerza F que forma un ángulo θ con la prolongación de ese vector posición. Entonces, el trabajo, por definición, es R, el módulo de R, por el módulo de F, por el seno del ángulo que forman los dos vectores, que sería θ. ¿Se entiende eso? Que acá abajo hay un ejemplo, miren. Ese vector posición está a 50 grados con el eje X. Y la fuerza está aplicada y forma 30 con la horizontal. ¿Qué ángulo formará la fuerza de 6 newton con el vector de posición del cuerpo o la partícula que estoy considerando? Recuerden, el ángulo que tenemos que considerar es entre este vector, el azul, y el rojo. ¿Qué ángulo forman el azul y el rojo? ¿Alguien lo puede sacar? Entonces, ustedes tienen que determinar por trigonometría qué ángulo hay entre este vector y ese vector. ¿Lo podrán sacar? Le doy una Bueno, pista. usted se refiere con la línea de acción azul esa que muestra ahí y el Sí. vector rojo. Claro, la O sea, línea de la línea acción azul azul celeste. y la roja. No, esa es la definición, porque ya vimos acá arriba que cuando yo le aplico una fuerza a un cuerpo, que está ahí en el negro, el ángulo que forma para hacer el producto vectorial R vectorial F es módulo de R por el módulo de F por el ángulo que forma. ¿Qué ángulo forma? Y podríamos tomar esta para abajo, ¿ven? Pero es mejor trabajar con el complementario, que sería la continuación. Es más fácil encontrar ese ángulo. Llevado a este gráfico, esa misma situación, este ángulo que estamos buscando entre el azul y el rojo es lo mismo que el que está acá adentro del triángulo. Y la distancia mínima sería la perpendicular, o sea que este es un triángulo rectángulo. Conozco este ángulo, que es 90, conozco el ángulo que está acá adentro. ¿Cuánto es el ángulo que está acá adentro? Es 40. ¿Por qué? Porque entre este y este hay 90. Entonces, si este es 40, este ángulo del triángulo es 50, y entonces este ángulo entre el azul y el rojo es 50. ¿Estamos de acuerdo?
Me parece que fue un poco rápido, profe, yo me perdí. Claro, ¿puedes repetir? Bueno, les cuento, porque vieron, sí, lo voy a repetir. Vieron que nosotros sabemos de geometría, sabemos de trigonometría, pero cuando se presenta una situación como esta, tenemos que pensar. Entonces, miren, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí. El vector posición, o sea, la posición de mi partícula o cuerpo, si tuviese todo concentrado en ese punto, es este vector. Y este vector posición por el vector fuerza aplicada, yo tengo que encontrar el ángulo que hay entre el azul y el rojo. ¿Cómo lo hago? Bien, prolongo el vector rojo y lo llevo hasta donde sea. En este caso, hasta acá. Yo sé por concepto que el momento torsor es la fuerza aplicada por el brazo de palanca, que es la menor distancia. Entonces, ¿cuál es la menor distancia? Esta, D, que es la perpendicular a la recta de acción de mi vector. Y entonces ahí armo mi sistema de eje de referencia. Y acá me dice que el vector de posición respecto de mi sistema de eje de referencia está a 50 grados. Pero como esto es un triángulo rectángulo, si este ángulo que está acá es 90 grados, porque tiene que ser el brazo de palanca que tiene que estar 90 grados, este es 90, entonces el que no conozco es este que está acá arriba. Pero miren, este ángulo está a 90. ¿A 90 de quién? De esta recta. ¿Sí? ¿Lo ven? Entre este ángulo y esta I que está acá, ¿cuánto hay acá? 40. 40. Si acá hay 40, de este punto a este, ¿cuánto hay? Miren este otro triángulo rectángulo acá. Acá tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá tengo otro ángulo recto. Si yo conociese este ángulo que está entre este y este, puedo sacar ese. ¿Se entiende? Si yo tengo que este es 40, ¿cuánto vale este que está acá adentro? Bueno, ustedes van sacando eso hasta que tienen que encontrar este ángulo. Porque este ángulo es exactamente igual a este que está acá. Y si este tiene 30 grados, ¿cómo hago yo para encontrar este ángulo? Bueno, tienen distintas formas para hacerlo. Lo vamos a dejar ahí, que cada uno lo saque como pueda y después al final vemos cuánto vale ese ángulo. Si conozco este ángulo, voy a conocer este ángulo. Por ahora déjenlo ahí. Tenemos tiempo para hacerlo. Vamos a esta otra placa. Nosotros sabemos, ahora vamos a determinar una cosa muy importante, que es cuando yo le aplico una fuerza a un cuerpo, si ese cuerpo tiene una masa, adquiere una aceleración. ¿Sí o no? Segunda ley de Newton. ¿Sí? Sí. Bien. Si esa fuerza yo lo aplico al centro de masa, adquiere una aceleración. Pero ahora yo le aplico a un cuerpo en cualquier punto. Entonces ese cuerpo no se va a trasladar solamente, sino que va a rotar también, o va a rotar solamente. Entonces, cuando yo le aplico una fuerza, algo raro le va a pasar a este cuerpo. Ya no va a ser solamente masa por aceleración. Si yo le aplico a un cuerpo, a un disco, supongamos, en la parte de arriba una fuerza tangencial a un disco, esa fuerza tangencial va a ser igual a masa por aceleración tangencial. Masa por aceleración tangencial. Y ojo, yo tengo ahí que considerar después la centrípeta, cualquier otra aceleración que pueda ocurrir. Pero, en principio, si esa fuerza es tangencial, va a ser igual a masa por aceleración tangencial. Si es fuerza centrípeta, va a ser igual
a masa por aceleración centrípeta. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí nos entendemos? Bien. Entonces, en definitiva, la sumatoria de fuerza, si yo quiero hacer una fuerza de todas las fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración total de todo el sistema. Hasta ahí estamos. Digamos, siempre que le aplique una fuerza a un cuerpo, adquiere una aceleración. ¿Qué aceleración? Una total. ¿Cuál será la suma de todas las aceleraciones que tiene ese cuerpo? Si son todas lineales, perfecto. Si hay oblicua y bueno, tendré que sumar como vectores. Bien, si yo ahora en vez de hacer solamente fuerza, digo que la sumatoria de momento torsor o tau, sabemos por definición que es sumatoria de todas las fuerzas totales por el radio. ¿Sí? Hola. Sí, profe. Bien. Pero la fuerza total es masa por la aceleración total, que es lo que vamos a ver acá. Supongamos que sea solamente tangencial, esa total, bueno, tomemos la fuerza tangencial por el radio igual a masa por aceleración tangencial por el radio. ¿Estamos ahí? Pero aceleración tangencial es radio por aceleración angular. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Aceleración tangencial es radio por aceleración angular. Entonces yo tengo masa por aceleración tangencial, que es radio por alfa, por R. Y entonces acá me queda mr cuadrado por alfa. ¿Quién es alfa? Aceleración angular. Entonces, en un momento torsor, cuando yo le aplico un momento torsor y la fuerza está aplicada específicamente, como ejemplo, en forma tangencial, me queda que es igual a mr cuadrado por la aceleración angular. Y acá aparece la segunda ley de Newton, pero para un movimiento circular, o un movimiento que gira, que es igual entonces, no como antes que era masa por aceleración, sino que ahora es masa y aparece el radio y aparece aceleración angular. Y entonces los científicos del mundo dijeron, bueno, a este producto de la masa por la distancia al cuadrado, si la masa estuviera concentrada en un punto, le llamaremos a partir de ahora momento de inercia. O sea, es el momento que depende de cómo está distribuido las masas de ese cuerpo respecto de su radio. Cuando más distante al centro de giro está, más grande va a ser este momento de inercia. Y entonces, el momento de inercia, a partir de ahora le vamos a llamar I. Y aquí está, mr cuadrado. En este caso es momento de inercia, cuando las masas están todas concentradas en un punto. En este caso, en el punto tangencial. Y esta es la segunda ley de Newton para un movimiento circular. Sumatoria de momento torsor es momento de inercia por aceleración angular. Segunda ley de Newton para un cuerpo que se traslada, sumatoria de fuerzas totales igual a masa por aceleración tangencial. En un disco que gira, segunda ley de Newton, sumatoria de torque es igual a momento de inercia por aceleración angular, porque gira. ¿Se comprendió la idea? Bien. Entonces, cada vez que le apliquemos un momento torsor en cuerpo, dependiendo del momento de inercia de ese cuerpo, o sea, de cómo está distribuido la masa, va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, cada vez que le aplicamos a un cuerpo una fuerza por fuera del centro de masa, se produce un giro. Y ese giro adquiere una aceleración angular. Primero aparece una velocidad angular. Como hay cambio de velocidad angular, aparece aceleración angular.
Y esta es la segunda ley de Newton para los cuerpos en rotación. Bien. Bueno, esto es lo mismo que ya expliqué, o sea que ya estamos en la 35. Entonces, el momento de inercia para una masa totalmente concentrada el momento de inercia es m, o sea, la masa por la distancia al cuadrado. Esto no lo tenemos que olvidar. Sin embargo, cuando yo tengo un cuerpo rígido, o sea, ya no está concentrado en un punto, sino que tiene una distribución continua, homogénea de masa, o sea, tengo infinitas partículas distribuidas homogéneamente. Entonces yo podría sumar cada masita de donde está en el cuerpo y multiplicarlo por la distancia que hay al centro del giro al cuadrado. ¿Por qué? Por definición de momento de inercia. Pero si tengo muchas masitas, voy a hacer la sumatoria de I hasta N, de los MI por RI al cuadrado. Y si de esa sumatoria, en vez de ir hasta un número N finito, lo llevo a infinito, se convierte en una integral. Entonces, el momento de inercia es la integral de R cuadrado por el diferencial de masa. Pero ¿cómo? En la mayoría de los casos, densidad es masa sobre volumen o diferencial de masa sobre diferencial de volumen. Entonces, diferencial de masa, que tengo que poner acá, va a ser igual a ρ por diferencial de B. Finalmente, el momento de inercia es la integral de ρ, que es constante, que es la densidad del cuerpo, por R cuadrado por el diferencial de B. Y todo esto me va a dar el momento de inercia. Muy parecido al método que usamos para calcular los centros de masa. ¿Se acuerdan? Solamente que esto, si lo dividimos por el volumen, ahí me va a dar el centro de masa. ¿Se recuerdan? Bien. Esto lo vamos a ver cómo se determinan los momentos de inercia de los diferentes tipos de cuerpos. Por ejemplo, ¿cómo será el momento de inercia de un disco? ¿Cómo será el momento de inercia de las llantas de una bicicleta? Y si las llantas de bicicleta están cargadas toda la masa sobre la llanta y no sobre los rayos. En los rayos hay muy poca masa. ¿Qué pasaría si en vez de las llantas y los rayos usamos un disco completo, lleno, en la rueda de una bicicleta? Bueno, va a variar su momento de inercia. Y con ello va a variar algunas cosas que vamos a ver ahora. En resumen, de todo esto que hemos visto hasta ahora, es la aceleración en general en una traslación, es aceleración tangencial más aceleración centrípeta o radial. ¿Sí? Esto lo tenemos. Torque. F por D por el seno del ángulo que forma. Sumatoria de torque igual momento de inercia por la aceleración angular. Momento de inercia, sumatoria de MI de las diferentes masas por la distancia al cuadrado. Y cuando es un cuerpo continuo, rígido, el momento de inercia es integral de R cuadrado diferencial de M. Ese sería el resumen. ¿Estamos bien hasta ahí? Hola. Bien. Sí, profe. Bueno, tomemos aire un poquito. Por lo menos yo. Bueno, díganme tranquilo. Ahora díganme qué cosas no comprendieron o le ha quedado en el aire de todo esto. De todo esto que vimos. El tema del ángulo, profe, ¿se acuerda? ¿Cómo? Ah, eso quedó medio ahí. Bueno, hagamos lo siguiente. ¿Por qué no piensa cada uno 5 minutos? Son las 22. Hasta las 22:05. A ver cuánto vale el ángulo ese. La placa, profe. ¿Eh? Voy a dejar la diapositiva No para te que la escucho. veamos.
Espera, va, ¿querés que te lo muestre? Bueno, ya te lo muestro. ¿Ahí lo ven? Ahí está. Sí, sí, ahí está. Ahí está. A ver, trabajen por lo menos 5 minutos. O sea, es el ángulo de la flecha roja y la celeste. Claro, tenemos que sacar el ángulo de la flecha roja y la celeste, de alguna manera. Con el coseno. No, no sé, qué sé yo. Sáquenlo. A ver. Sería... Hay 1000 formas para sacarla. Yo le di una pista, pero ahí, si ustedes miran bien, hay caminos mucho más fáciles. Bueno, a ver. ¿30 puede ser, profe, o no? No, 20, profe. no empecemos a tantear, saquemos y es facilísimo. Es mucho más fácil de lo que yo le expliqué. Yo le hice toda esa vuelta para marearlo un poquito, pero piénsenlo. Es mucho más fácil de lo que tienen que mirar bien. No empiecen a tantear. Profe, ¿Sí? llevamos el origen, el rojo al origen y hacemos la diferencia de ángulos con la horizontal y listo, queda 20 grados. Claro, es 20 grados, exactamente. Es 20 grados. Pero bueno, pero esperemos un ratito, David, que el resto, cada uno asimile, porque hay que seguir mirando, porque hay otras cositas interesantes ahí. Sigamos mirando. A ese ángulo. Cinco minutos. Nos quedan 2. No se vayan. Bueno, estamos ahí. ¿Cuánto es el ángulo entonces? Hola. ¿Cuánto es el 20, profe. ángulo? 20. Miren, acá hay varios caminos. Una es la que sacó David, que es la más fácil, que es el vector posición está a 50 grados con la horizontal. Entonces, el vector posición, que es el azul, está a 50 grados con la horizontal. Si este vector está a 30, entonces 50 menos 30 me queda 20. Otro camino. Otro camino. Miren, la D
que está a 90 grados de quién. Miren, está a 90 grados de quién. Del vector de fuerza. Del vector Claro. fuerza. Entonces yo podría poner acá 90 grados del vector. Entonces, este vector fuerza está a 90 grados, entonces yo pongo acá 90 grados. O sea que entre la horizontal y esta hay 120. 120 menos 50 me queda 70 acá adentro. Si esta es 70, esta es 90, esta tiene que ser 20. Profe, yo lo pensé de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? La parte que sería el 0, lo desplazo hacia donde está el ángulo de 30, y como el vector de 50 va a la misma dirección que el de arriba, eso vale 50, y como dice que esta parte es 30, la otra es 20. Así es, así es. Por eso hay diferentes formas de encararlo. Esto, nosotros cuando terminamos la primaria, en séptimo grado, no teníamos televisión, así que jugábamos a esto. En los patios de las casas hacíamos dibujitos y jugábamos a la geometría, porque mi papá nos daba esos problemas a los chicos del barrio, y estábamos toda la tarde encontrando los ángulos. Hay 1000 formas de encontrar, bueno, pero lo importante es que podamos encontrarlo. Bien, ahora, ¿en qué placa quedamos, se acuerdan? Yo quiero darle las herramientas para bueno, este es el momento de inercia para distintos tipos de cuerpo sólido rico. Mira, hay una integral ahí, ¿lo ven? Hola. Está la integral y hay que determinarlo. Entonces, utilizando estas propiedades, esta definición, que el momento de inercia es la integral de R cuadrado por ρ por diferencial de B, o más explícitamente es la integral de R cuadrado, la distancia al cuadrado que hay a cada diferencial de masa que tiene ese cuerpo. La sumatoria infinita, o sea, la integral, eso me va a dar el momento de inercia o la masa en giro, digamos, lo que representa una masa girando. Y entonces se construye esta tabla. Y esta tabla, aplicando esa integral, se llega a que el momento de inercia es, para esta barra cilíndrica, 1 sobre 12 ml cuadrado. ¿Se acuerdan que para una carga puntual concentrado era mr cuadrado o ml cuadrado? O sea, la distancia de giro. 1 sobre 12 ml cuadrado. Este es, si está girando sobre este eje, 1/3 de ml cuadrado. Y así se va construyendo y encontrando los distintos momentos de inercia de los cuerpos. Eso no, por ahora no nos hagamos problema, porque cada vez que vamos a resolver un problema, en el caso que estamos ahora, nosotros le damos el valor de este momento de inercia. Pero ustedes, con el conocimiento que tienen y las propiedades de integrales, que dice que para este cilindro hueco es m, la masa total del cilindro, por r, que es el radio al cuadrado, es el momento de inercia. Y el de una esfera rellena, o sea, sería un balón de fútbol totalmente llena, esa sería una esfera, es 2/5 de mr cuadrado. Y para un cilindro hueco es 1/2 de m por r, el radio de adentro, más el radio de afuera, todo al cuadrado. Bueno, ¿cómo se llega a esto? Bueno, también lo vamos a aprender nosotros, porque eso es matemática. Pero para la física, lo único que tenemos que saber nosotros es que los momentos de inercia de los cuerpos figuran en tabla. Y los momentos de inercia que figuran es siempre respecto al centro de giro. Porque el momento de inercia depende de dónde gira. No es lo mismo que gire sobre el centro de esta tabla o que gire sobre el borde más chiquito, o sea, el A, que es más corto que el B, depende sobre qué eje está girando, va a ser el momento de inercia. Y por ejemplo, esta tabla es 1 sobre 12 y esta es 1/3. Entonces depende cuál es sobre qué está girando. Y
los valores que tenemos en tabla siempre me dicen respecto de qué eje. Ahora, si ese mismo cuerpo lo quiero girar sobre otro eje, y bueno, ahí ya tenemos que tener un poco más de conocimiento, que también lo vamos a adquirir acá. ¿Estamos hasta ahí? Hola. Sí, profe. Bien. Entonces, por ejemplo, acá está esta placa, ahora no lo vamos a ver, yo quiero llegar hasta donde quiero llegar. Esto es todo matemática. ¿Cómo se llega al momento de inercia, por ejemplo, de un disco? Un medio de mr cuadrado. Todas estas integrales lo van a analizar cada uno de ustedes. ¿Cómo se llega al momento de inercia de un cilindro? Estos son los valores que están en tabla. Y este es el procedimiento de cómo se saca con las integrales. No lo voy a mostrar ahora. Pero ustedes lo van a tener que saber. Si quieren ser ingenieros. El momento de inercia, por ejemplo, de una placa rectangular, que es 1 sobre 12 por m, que es la masa del cuerpo total, por b cuadrado, siempre que gire por acá, en este centro. Bueno, después yo lo podemos ver el procedimiento eso en otro horario. Por ejemplo, de esta esfera, cómo se saca el momento de inercia, está acá, que es 2/5 de mr cuadrado. Ahí está el procedimiento. Ahí está y ahí está, en esas dos placas. Y vamos a esta de una varilla, el momento de inercia, 1 sobre 12 ml cuadrado. Todo esto es proceso de derivada y de integrales. Cosa que ustedes, si lo ven un segundito, con más tiempo, lo van a sacar. Y si no lo sacan, yo les voy a ayudar. Bien, y llegamos a lo que quiero, que quiero que ustedes conozcan, por lo menos por arriba, para poder resolver ese problema que le di, que es el balance de energía. Entonces, nosotros sabíamos que cuando le aplicamos a un cuerpo un trabajo, ese adquiere energía cinética. Un medio de masa por velocidad al cuadrado. Esta velocidad es de traslacional, ¿sí? Un medio de masa por velocidad inicial al cuadrado. Esto es energía cinética de traslación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Eso se recuerdan? Sí. Bien. Ahora bien, esto es para una partícula llamada I, que puede ser 1, 2, 3, infinito. La velocidad tangencial está relacionada con la velocidad angular por su radio. La velocidad tangencial es velocidad angular por radio. Como está al cuadrado, me queda R al cuadrado por W al cuadrado. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Esta es la energía cinética de rotación, es de traslación de una partícula, que si esa partícula rotara, tendría esta energía cinética, porque giraría con una velocidad angular, W. ¿Estamos ahí? Bien. Si yo hago esa energía cinética, pero lo hago para muchas partículas, voy a tener lo mismo para la partícula 1, para la 2, para la n, y voy a tener una sumatoria total, ¿sí? ¿Estamos? Esa energía cinética, si yo saco factor común, porque todas las partículas de un cuerpo rígido tienen la particularidad que todas las partículas se mueven a la misma velocidad angular, porque esa es la definición de cuerpo rígido. Está compacto. Todos se mueven con la misma velocidad angular, pero la tangencial es distinta. ¿Por qué? Porque la tangencial depende del radio. Depende de la distancia que hay al centro del giro. Va a ir variando la tangencial. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bien. Si yo saco el factor común, el omega, que es la velocidad angular, que es constante para todas las partículas, y un medio, que es constante, me queda de esa sumatoria, me queda esta expresión. Un medio de la sumatoria de los mi por r al cuadrado por w al cuadrado. Pero esto que está entre paréntesis, nosotros lo definimos anteriormente como ¿qué cosa? Como la inercia del cuerpo, momento de inercia, que depende de qué?
de la distancia de cada partícula que hay al centro de giro. Finalmente, la energía cinética de rotación es un medio por este paréntesis que es momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. Y ahí hemos obtenido la energía cinética de rotación de un cuerpo. O sea, si conozco la velocidad angular y conozco el momento de inercia, puedo saber la energía cinética de rotación. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Si nosotros logramos retener eso, todo lo que viene lo vamos a comprender. Entonces, lo más importante que es un cuerpo, cuando se traslada un medio de masa por velocidad al cuadrado, cuando rota un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Estamos? Bueno, y vamos a dejar ahí porque entraríamos, miren lo que les voy a mostrar, no les quiero cargar mucho, porque son muchos conceptos. Aquí viene esta placa que sigue, se llama, acá dice teorema de los ejes paralelos. Esto es teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Le voy a escribir acá, si puedo. Steiner. Teorema de Steiner. Ese teorema de Steiner o de los ejes paralelos, que es, si yo conozco el momento de inercia de un cuerpo que gira sobre su centro y quiero saber cuál será el momento de inercia, pero cuando gira por otro lugar que no es el centro. Bueno, eso me lo resuelve el teorema de los ejes paralelos o de Steiner, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora, me quedo algunas consultas que me quieran hacer sobre el tema y si no, terminamos acá. ¿Qué le parece? Bien, profe. Bien, estas placas, hasta este número, yo se lo voy a enviar en un rato. O sea que llegamos, acuérdense, llegamos hasta el teorema de Steiner o de los ejes paralelos. ¿Estamos? Y esa es la que nos faltaría. Y miren lo que nos faltaría. Vamos a volver a ver momento, torsor otra vez, vamos a ver, miren, ¿están viendo las placas que vamos a ver? No, profe, no estamos viendo las placas. Ah, ¿no están viendo las placas? Estoy bien, yo. Estoy bien.